Bien, chicos, vamos a seguir con la siguiente materia, que es estructura socioeconómica de México. Eh, la clase anterior, haciendo un pequeño recuento, vimos lo que es la sociología, su área a estudiar, que obviamente es la sociedad o el individuo en sociedad. Y bueno, vimos algunas cuestiones de paradigmas, algunas cuestiones de idealizar algo, ciertas cosas, y cómo es que a veces al compararlas con la realidad, tenemos por ahí algunas situaciones, tal vez para bien, tal vez nos sirva para reafirmar ese paradigma, tal vez nos sirva para disolverlo, para romper ese paradigma mental y podamos nosotros formular otra idea de alguna situación en específico. Hablábamos específicamente de globalización, comunicaciones, informática y el mundo virtual, que son, digamos, ahorita temas, sobre todo el mundo virtual, las comunicaciones y la informática, chicos, es un tema actualizado, es un tema bastante, que hay mucho que decir y mucho que contar por todo lo que estamos hablando o haciendo más bien ahorita durante esta pandemia, ¿no? En donde pasamos a tener, de pasar de contacto humano, de estar en un grupo conviviendo con compañeros de trabajo, de la escuela, amigos y de familia y demás, a estar pues digamos en una, pues ya ni cuarentena, ¿verdad? En un en un encierro pudiera ser en un resguardo. No encierro porque realmente no estamos en en una posición donde no sea algo, este, no sea algo que sea impuesto a fuerzas, ¿verdad? Sabemos que sobre todo aquí en México, pues uno es libre de, hasta ahorita, ¿verdad? La Constitución lo maneja de esta forma de andar en el país, ¿verdad? Pero sí nos han impuesto algunas restricciones, ¿verdad? Más no prohibiciones, que es cosa muy diferente. Bien, y pues vimos algunas problemáticas sociales. Leí obviamente los comentarios de ustedes y a decir verdad, me llamó mucho la atención que ustedes ven como obstáculo lo que es la corrupción. Me llamó mucho la atención que algunos contestaron que como problemática social es la pobreza, la falta de oportunidades. Eh, creo y obviamente respeto todas las opiniones que todos ustedes externaron. Como les digo, no es cuestión de calificar si estás bien o mal o cuántos puntos te doy por lo que hayas contestado, sino que realmente participen y me gusta conocer el punto de vista de ustedes. Acuérdense, como les decía en la clase anterior, que en este nivel de ustedes, ya como profesionistas, ya como próximos profesionistas, y yo creo que desde ahorita tendrían que mentalizarse de esta manera, es importante que ustedes mantengan, si bien a lo mejor algunos ya tienen un criterio sobre ciertas cosas, hay algo otros que pues a lo mejor por cuestión de edades y demás, pues todavía no elabora un criterio para poder tomar algún tipo de decisiones o hacer algún tipo de declaración. Entonces es momento, es tiempo, es lo deseable que ustedes puedan estar informados y que obviamente estén actualizados de las situaciones que pasan en el país y en el mundo. Es parte de la chamba que tienen ustedes como profesionistas. Bueno, vamos a pasar a las organizaciones sociales. Ya vimos, como les vuelvo a repetir, vimos lo que estudia la sociología, vimos algunos paradigmas que ustedes en esta generación están todavía resolviendo, ¿verdad? O ya resolvieron o están por resolver. Y las problemáticas en las cuales ustedes ya como chavos de primer tetra, ya ustedes ya están observando. Me gustaría que se hiciera este ejercicio en donde ustedes plantearan las problemáticas e hicieran una comparación al final de su carrera, ya cuando estén en el último tetra, para ver si realmente hubo una modificación, si realmente existen todavía esas problemáticas, ¿verdad? A lo mejor ya son otras, a lo mejor siguen siendo las mismas, no lo sabemos. Bien, ahora todo esto nos va a ayudar a ver lo que es una organización social. ¿Qué es una organización social para empezar? Para empezar, ¿qué es una organización social?
Candy Morales, ¿puedes por favor leerme lo que está en la pantalla? Sí, dice, entendemos por organización social la manera como los miembros de la especie humana evolucionan alrededor de los objetivos relacionados con la reproducción humana, la producción material y el poder social. De ahí surgen las tres formas básicas de la organización social: la familia, la economía y la política. La reproducción, sin embargo, puede referirse tanto a la perpetuación de la especie como también a la transmisión de la cultura. Las instituciones para reproducir también forman parte de la organización. Ok, gracias Candy. A lo mejor por alguna situación no se escuchó muy bien el audio, pero obviamente los demás estuvimos siguiendo la lectura, ¿verdad? Aquí lo que mencionó Candy, obviamente, pues es en sí que es una organización social. Nos dice que es la manera en cómo los miembros de la especie humana se aglutinan alrededor de objetivos relacionados con la reproducción humana, la producción material y el poder social. Hay organizaciones sociales para todo, chicos. Por ejemplo, las organizaciones sociales pro, ¿qué les puedo decir? En pro de la mujer, organizaciones sociales para el cuidado del medio ambiente, como el Greenpeace, alguna organización social de trabajadores del área de telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Que más que nada son como, ya cuando hablamos de lo laboral, inclusive podemos hablar a lo mejor hasta de sindicatos, podemos hablar de grupos de representantes de alguna área de trabajo, etcétera, ¿no? Como muchas empresas, sobre todo les digo medianas, grandes, acostumbran tener sus propios sindicatos o sus propias organizaciones dentro de la compañía y pues periódicamente van haciendo modificaciones digamos, al organigrama dentro de esta organización, hacen elecciones y demás, ¿no? Hay simpatizantes, se hacen varios grupos o dos grupos a lo mejor por lo menos para poder competir por algún puesto de dirigente de esta organización que viene siendo como un sindicato, pero de la misma compañía, ¿no? Y básicamente este sindicato lo, este, lo conforman la cuestión esta de los obreros, ¿no? A lo mejor puede ser que se dé el caso que a lo mejor algún supervisor o gerente pueda entrar a alguna organización de estas, pero casi no. Por lo regular son gente trabajadora, son los obreros, ¿verdad? Porque ustedes saben, o algunos deben de tener la noción de que cuando son profesionistas trabajando dentro de una compañía de este tipo, por lo regular trabajan por medio de contratos o por medio de honorarios, ¿no? En el caso de los obreros, pues no, ellos necesitan y tienen sus garantías y pues han trabajado durante muchos años en la historia de este país, pues por conseguirlas. Bien, entonces, al final de cuentas, sabemos que las organizaciones sociales son un grupo de personas que están reunidas, que comparten un mismo pensar, ya sea en cuestión, en aspectos humanos, ya sea en cuestiones ambientales, cuestiones laborales, cuestiones tecnológicas y demás. Eso es una organización social. Bien. Nos dice también que inclusive las instituciones diseñadas para reproducir el sistema cultural, estamos hablando hasta de cultura. Estamos hablando de también que la organización social, así como se los había dicho yo en la clase, voy a retomar un poquito lo de la clase de administración, así como les había dicho yo que en un principio ustedes nacen en un sistema administrativo, ¿sí? También nacen en un sistema, en una organización social, que en este caso es la familia. ¿Sí? Recuerden que la familia es el núcleo más importante, es el primer núcleo o la primera organización social en las cuales ustedes están unidos. Y no porque ustedes quieran, sino porque, como luego dicen, en esa familia les tocó nacer. Entonces, la familia es el principal y el primer grupo u organización social en la que ustedes están incluidos, ¿sí? Obviamente, pues está la cuestión política, cuando se habla de algún tipo de alguna rama, de alguna corriente política, por los partidos políticos, por ejemplo, y demás, ¿no? Entonces, para todo hay organizaciones sociales, para todo, ahora sí que para todos hay público. Ahora bien,
Nos dice aquí que desde los principios de nuestra vida necesitamos formar parte de un grupo social, necesitamos sentirnos aceptados, mimados, identificados, tomados en cuenta y demás. Les comentaba yo anteriormente cuando veíamos la cuestión esta de la psicología social, que desde un principio fuimos hechos seres sociables, inclusive eh, los animales fueron en su gran mayoría hechos como seres sociales, sobre todo la cuestión de los mamíferos, ¿sí? Si se dan cuenta, a lo mejor hay casos muy contados de mamíferos en la naturaleza que sean animales solitarios. Por lo regular todos viven en manada, en pareja y demás, o dentro de alguna familia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En el caso de los animales, pues obviamente este tipo de organizaciones más que nada se utilizan como por un medio para subsistir. Recordemos que algunos, como les digo yo, mamíferos, se mueven por manadas, entonces estas sirven ¿para qué? Para poder, en este caso, proteger a los más desvalidos, que en este caso, pues son las crías, ¿no? Los recién nacidos y demás, ¿no? Entonces, ellos lo hacen con un medio de supervivencia. En cambio, nosotros también, obviamente, podemos decir que es como un medio de supervivencia cuando estamos refiriendo, por ejemplo, a la familia, ¿sí? Sabemos que no podemos nosotros sobrevivir si no tenemos a alguien que vea por nosotros, una familia. Entonces, es importante sentirnos, les vuelvo a repetir, identificados con las demás personas. ¿Sí? Es lo que les decía yo hace un momento con respecto a lo que veíamos el proceso administrativo. Les digo, todo esto nos vamos a lo mejor a hacer algunas menciones porque se complementan este tipo de temas. ¿Sí? Les decía yo, estamos trabajando en una organización con seres humanos y les comentaba también en la sesión anterior, al trabajar con seres humanos, con personas, estamos trabajando con diversos tipos de creencias, con diversos tipos de experiencia, de situaciones en casa, en la calle, económicamente. Estamos trabajando con personas que no son predecibles. Les voy a repetir, habrá muchos estudios que te ayuden a poder identificar a lo mejor o predecir gustos, o habrá muchos programas, inclusive informáticos que te pudieran dar una proyección y demás, pero al final de cuentas son seres humanos. Cuando estamos hablando de persona a persona, somos seres humanos y no hay garantía de que eso suceda. ¿Sí? Estamos hablando de proyecciones más, no estamos hablando de que sean afirmaciones 100%, 100% confiables. Entonces, hablábamos también de las necesidades básicas, que en este caso la alimentación, higiene y abrigo, comenzando a través de la emisión de sonidos y con el reflejo del llanto a emitir, que son nuestras primeras formas de comunicación. ¿Sí? Entonces, todo esto que lo vemos a lo mejor tan primario, tan básico, es digamos, la base para una organización social. Difícilmente podemos nosotros unirnos a una organización, por ejemplo, que igual comparte nuestras mismas ideas acerca del cuidado de los animales en algún país africano, ¿verdad? Probablemente seamos empáticos con esa organización. Sin embargo, va a ser muy difícil la comunicación porque no estamos compartiendo el mismo idioma, por ejemplo. Entonces, les decía yo, aquí en estas diapositivas, nos vamos dando cuenta cómo históricamente vamos nosotros a necesitar cubrir ese tipo de necesidades. Y conforme sea nuestro desarrollo, el tipo de necesidades cambia. Por ejemplo, al estar en etapa escolar, pues nosotros es ahí donde estamos aprendiendo y donde estamos poniendo en práctica todas nuestras habilidades, ¿no? De comunicación. Vamos a formar grupos sociales, el típico grupo de los nerds con el grupo de los chavos rudos o con el grupo de las chavas fresas o qué sé yo, ¿verdad? A veces cuando estamos nosotros en una edad escolar, tendemos a etiquetar, ¿verdad? Y etiquetamos no nada más a uno, etiquetamos a todo el grupito ese, ¿no? Igual nosotros formamos parte de un grupo, a lo mejor formamos parte del grupo de los rebeldes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me gusta su forma de ser, porque me hallo bien con ellos
y demás. Por la cuestión que sea, básicamente nosotros compartimos algún nexo con algún grupo. Muy difícilmente habrá a lo mejor alguien que de plano no se pueda complementar con ningún grupo, ¿verdad? Y eso suele suceder. ¿Sí? Sin embargo, de alguna u otra manera se tienden a hacer grupos. Como dice aquí, en la etapa escolar, ustedes aprenden a convivir con otros adultos que no son de su familia. Y año con año, cuando ustedes están en etapa escolar, vuelvo a repetirles, ustedes cambian de adulto, cambian de maestro. Entonces, ahí es otro tipo de autoridad, ahí es otro tipo de organización social con reglas diferentes a las impuestas en casa. Posteriormente, cuando ustedes pues ya empiezan a trabajar o cuando ya están iniciando su primer empleo, sus prácticas, entonces ustedes ya empiezan a formar parte de una organización social, ya digamos, con fines de lucro, ¿no? En este caso, una empresa o con objetivos económicos, más bien, ¿sí? O a lo mejor ustedes dentro de su desarrollo están a lo mejor, forman parte de algún equipo de básquet, de vóley, de fútbol, donde ustedes ya están compartiendo gustos por el deporte y que inclusive en algunos casos pues puede hacer organizaciones sociales, digamos ya de manera más profesional, en donde el deporte que ustedes estén practicando ya lo tomen de una manera más profesional, en donde vayan y compitan y demás, ¿no? Entonces, esta es la manera en que uno se desarrolla a través de los años dentro de lo que son las organizaciones sociales, ¿sí? Algunas son organizaciones a las cuales no nos invitan a pertenecer, como en el caso de la familia. Otras organizaciones forman parte de nuestra vida, pues porque nuestro desarrollo así lo dice, por ejemplo, estos grupitos de las escuelas, y otras organizaciones ya nosotros, ya con una mayor capacidad de decisión, nosotros queremos pertenecer, ¿no? Entramos a este tipo de organizaciones como son las deportivas, como son en las cuestiones laborales y demás, ¿no? Ahora bien, cada una de estas organizaciones sociales tienen sus normas explícitas e implícitas. Las implícitas, pues, son aquellas normas que no es necesario escribirlas, ¿verdad? Que sabemos que, no, que son requeridas para una buena convivencia, un buen trato. Y aquellas normas explícitas, pues, son las que van por escrito. Dependiendo de la actividad a la cual se esté refiriendo la organización social, es, digamos, las normas. A lo mejor se están hablando ustedes de alguna organización social dedicada al deporte, pues una de las normas sería que llegaran a lo mejor ya con 10 minutos de anticipación a las prácticas y llegaran ya con sus uniformes puestos, por ejemplo, ¿no? O que no se permite entrar a la zona de juego con zapatos normales, ¿no? Necesita ser tenis o los zapatos que requieran para practicar el deporte. En fin, este tipo de normas. Bien, el siguiente tema es la organización formal e informal. Prácticamente lo que acabamos de ver ahorita, les digo, se complementan en la cuestión de la administración. Por favor, Carlos Cantú, ¿me pudieras ayudar, por favor, a leer el párrafo? Carlos, ¿estás disponible? Ah, okay. Sí. Sí, por Sí, favor. buenas tardes. Buenas Lo que pasa es tardes. que no se podía activar. Sí, Ok, no, la organización, ¿verdad? sí, organización formal. Ok. La organización formal de las empresas está basada en la división del trabajo establecida y aprobada por la gerencia de la compañía. Este tipo de organización es la que se encuentra por escrito en el organigrama y los documentos de la empresa. Por otro lado, tenemos la organización informal, que es la que surge espontáneamente entre los trabajadores de la empresa, entre esas personas que ocupan una posición determinada según la organización formal. Se trata de relaciones de amistad, antagonismo y grupos informales. Evidentemente, estas relaciones no aparecen en los documentos de la empresa. Ahora que ya conocemos ambos tipos de organización, veremos lo que caracteriza a cada una de ellas.
Ok, muchas gracias. Bien, retomando lo que vimos anteriormente y lo que estamos ahora viendo, sabemos que una organización formal es aquella la cual nos marca nuestro puesto o nuestro lugar dentro de, valga la redundancia, en una organización. ¿Sí? A lo mejor nosotros somos supervisores, entonces estamos a lo mejor en un mando ya un poquito, en un mando menor, en un mando bajo. A lo mejor somos gerentes, estamos en un mando medio. A lo mejor en algunos de ustedes son los dueños, son los accionistas, los socios, entonces ya estén en un nivel de mando ya más alto, sin importar obviamente el tamaño de la empresa, ¿sí? Cualquier empresa de hecho lo deseable es que al momento de ustedes de crear una empresa, así como se preocupa uno por lo económico, también se tiene que preocupar uno por lo administrativo. Y les voy a decir por qué, porque a veces, aparte de lo económico, que sí, obviamente es importante, la cuestión de la administración está comprobado, y de hecho, mediante algunas estadísticas del INEGI, que también pueden ser motivo para el quiebre o motivo de fracaso de una empresa. Entonces, aguas con estas situaciones, ¿sí? Ahora bien, la organización informal, como ya lo habíamos visto también, pues es aquella que es la que inevitablemente forma lazos. Nos dice aquí que de amistad, ¿verdad? A lo mejor me llevo muy bien con mi jefe de área o con mi compañero de área, o me llevo muy bien con la secretaria del jefe, qué sé yo. Entonces, es válido que después del trabajo, pues nos reunamos o vayamos al cine o platiquemos por teléfono, nos mandemos WhatsApp, etcétera, ¿no? Obviamente tratando temas que no son laborales. Antagonismo, ¿no? Los grupitos sí de que pues yo no me junto con aquellos porque son bien alzados, ¿no? O no me junto con aquellos porque les gusta mucho ir a otros lugares después del trabajo y yo no estoy de acuerdo. Para todo hay de ese tipo, ¿no? Y grupos informales, pues aquellos que comparten, como ya les había dicho, hay algunas empresas que permiten que sus empleados formen equipos de fútbol, inclusive la misma empresa les proporciona los uniformes, y pues una forma de fomentar el compañerismo dentro de la empresa, una forma de fomentar también pues la actividad física y demás, ¿no? En algunas empresas así lo ven. Sobre todo cuando el jefe es, digamos, eh, es fan, por ejemplo, en el caso del fútbol, ¿no? Que también igual se mete a jugar con ellos o qué sé yo. O sea, hay una empatía. Inclusive, y algunos lo sabrán, ¿verdad? Que hasta en el trabajo a veces hasta encontramos el amor, ¿no? Se dan inclusive relaciones hasta de noviazgo. Hay organizaciones que no permiten eso, ¿verdad? Pero en mi punto muy personal de vista, eso creo que ya es su cuestión más personal y creo que a menos que afecte tu rendimiento laboral, creo que no le veo, al menos dentro de mi visión, no lo veo tan mal. Sin embargo, algunas compañías lo prohíben, el hecho de que se relacionen sentimentalmente, porque para ellos es, digamos, sinónimo de un rendimiento laboral bajo. Pues porque todo el día estás ahí viendo al enamorado, a la enamorada y demás. Bueno, eso ya es otra, es cuestión ya de cada empresa, ¿no? Bien, las características de la organización formal que están a la izquierda contra las de la organización formal. Vamos a leer muy brevemente una de cada una. La primera, pues dice, la compañía tiene reglas definidas que todo trabajador tiene que interiorizar para lograr sus objetivos. Eso es que ni qué. Como les comentaba, algunas compañías no permiten que se relacionen sentimentalmente los trabajadores. Entonces, ahí pues una regla que pues si nosotros queremos seguir siendo parte de esa organización, pues se tiene que cumplir, ¿no? Y dentro de las características de la organización informal, pues es la existencia de una organización informal, pues dice que debe de servir en una empresa para que los empleados colaboren entre ellos, lo cual favorece a la compañía, como lo que yo también ya les venía diciendo, ese tipo de
retas deportivas. Inclusive me tocó estar haciendo prácticas en una empresa que tenía destinado un día al año, que era el día de la familia, en donde se rentaba un cierto lugar al aire libre y se repartían boletos entre todos los trabajadores para que ellos pudieran ir a ese día como día de campo organizado por la compañía, para que se conocieran, aparte de que hubiera mayor contacto entre trabajadores, a lo mejor que están en uno y otro departamento, para que las mismas familias conocieran a los jefes de sus maridos, en el caso de las esposas, para que entre los niños convivan. O sea, son cosas que van más allá del rendimiento laboral o en sí de la finalidad de la organización o de la compañía. Simplemente son lazos que cree la misma organización, que son importantes que se crean y fomentarlos. Cabe mencionar que obviamente hay algunos estudios en donde está comprobado que definitivamente el que tú consideres a tu empleado como tu amigo te va a traer muchos beneficios a ti al final de cuentas como compañía. Ya lo veíamos en el caso de este emprendedor, de este empresario Richard Branson, su política, ¿no? De primero están mis empleados y después mis clientes. ¿Por qué? Porque el empleado es la primera impresión de la empresa. Si tengo un empleado infeliz que odia mi trabajo, odia lo que yo lo puse a hacer, o odia a su jefe, básicamente, o no le pagas bien, o le pagas a destiempo, qué sé yo, pues obviamente que su trato con el cliente va a ser muy diferente a como si realmente estuviera bien motivado, como lo veíamos anteriormente. De hecho, la motivación no tiene que ser tanto aquel como apapacho, ¿no? Hay que ser comprensivos, mas no permisivos, ¿verdad? Una cosa es que digas, bueno, ok, sé que tienes una situación familiar no muy buena, igual y a lo mejor hasta te puedes tomar el día, o sabes que tómate unos 10 minutos de descanso y regresas a tu área de trabajo, ¿verdad? Puede ser que sea eso, más no permisivo en cuanto sabes que vete a descansar a tu casa y cada vez que te sientas triste, pues te vas a ir a tu casa a descansar, ¿no? Hay que comprender hasta una cierta forma, hay que tomar esas situaciones en cuenta, pero pues no hay que hacerlo tampoco un hábito, ¿no? De que cada rato la pobre persona esté triste y cada rato se quiera ir temprano a sus casas, ¿no? Entonces la motivación no es nada más a lo mejor una motivación económica por medio de algún bono, sino también está la motivación personal que se hace, por ejemplo, en estos casos, como les comento, cuando sabemos que está atravesando a lo mejor un mal momento y le damos oportunidad de que se recupere, a lo mejor, como les vuelvo a repetir, a lo mejor con 10 minutos que pueda relajarse o que pueda respirar aire fresco y regresa nuevamente a su área de trabajo, no hay problema. Ahora bien, sabemos que pues las organizaciones informales, pues es espontáneas, ¿no? Se dan con el trato, es inherente, dijera una compañera de ustedes, al ser humano. Obviamente, en un ser humano muy difícilmente va a estar negado a hacer amistades, ¿no? De alguna manera u otra siempre va a tener por ahí, como luego dicen, siempre hay un roto para un descosido, ¿sí? Y esto aplica mucho en las organizaciones informales. Y pues las organizaciones formales definitivamente tiene que haber nexos, ¿no? Aunque me caiga gordo mi jefe, pues tengo que hablarle porque pues de él recibo órdenes, ¿no? O aunque me caiga gorda la chava, mi subordinada, pues tengo que hablarle. ¿Por qué? Porque dentro del organigrama yo soy su jefa o soy su supervisora y tengo que darle instrucciones, ¿no? Entonces hay que dejar en una organización formal pues todas aquellas cuestiones de personales a un lado para poder llevar a cabo nuestro trabajo como debe de ser. Bien, hablando, siguiendo con este tema, con esta línea de organizaciones formales e informales, aquí, por ejemplo, sigue habiendo algunas características, ¿no? De qué ventajas o qué desventajas hay dentro de las organizaciones sociales. Ahora bien, llegamos a un paso bien importante, a un tema bien importante, las organizaciones sociales.
nos marca aquí que es la estratificación social, que se divide en estatus y roles, sistemas de estratificación social, movilidad social y desigualdad. Vamos a leer primero las definiciones de estatus y rol. Para eso voy a requerir, por favor, Dayana, ¿me puedes, por favor, leer la definición de rol? Nada más este parrafito. Dayana Portillo. Sí. Por favor. Es el conjunto de actividades realizadas por un individuo en el desarrollo de su vida social y van dirigidas a una específica función social de acuerdo con normas de conducta establecidas. Ok, gracias. Erendira, ¿me puedes por favor leer la definición de estatus, nada más el párrafo ese? Aquí en donde dice define. ¿Es la de la organización formal de empresas? No, aquí donde dice define, dice el estatus. Define. Ok. Ahí voy. El estatus define la posición social que un individuo ocupa en la sociedad y especialmente de los grupos sociales de los que forma parte, incluyendo las expectativas de conducta que los demás esperan de él por el hecho de tener una exposición. Ok, gracias. Gracias, Erendira. Bien. Aunque los dos pueden sonar muy parecidos, tanto el concepto de rol como estatus, cada uno se refiere a cosas diferentes. El rol nos está hablando de las actividades realizadas por un individuo en el desarrollo de su vida social y van encaminadas hacia una función social de acuerdo con normas de conducta establecidas, ¿sí? ¿Cuáles son esas normas de conducta establecidas? Pues sabemos que aunque no están por escrito, sabemos que existen. Por ejemplo, el andar vestidos adecuadamente en la vía pública, no andar alcoholizado en la vía pública y demás, que sabemos que son normas de conducta que aunque, bueno, en el caso de andar alcoholizado sí viene en el bando de buen gobierno en los municipios, es decir que sí está penado en los municipios el ver a una persona alcoholizada en la vía pública y sobre todo si está escandalizando. Sabemos que a lo mejor habrá personas que, o sea, sabemos que no podemos salir desnudos, ¿verdad? A la calle, por ejemplo. No hay nada que no lo impida legalmente, pero sabemos que es una norma de conducta establecida. El estatus, pues ahí te define la posición social. ¿En qué posición te encuentras ante la sociedad? ¿Sí? Y eso vamos a verlo dentro de los sistemas de estratificación. Estratificación se refiere el estrato, el estado en el que tú te encuentras. En este caso, les vuelvo a repetir el rol, son las actividades correspondientes a en este caso, una función social. Y en el caso del estatus es en qué tipo de nivel, en qué nivel social te encuentras tú de acuerdo a ciertas características. Y ahorita lo vamos a ver con respecto a México. Aquí en México somos muy clasistas, ¿eh? Somos muy clasistas y bueno, todavía hay muchas cosas por superar, ¿no? En esta cuestión de la igualdad y desigualdad y demás. Se dice que a partir de todo esto que está pasando con la pandemia, estas cuestiones de desigualdad se acentuaron aún más. Cosa sencilla. ¿Cómo ves tú la desigualdad en la calle tan solo? Chequen en la primera oportunidad que tengan de a lo mejor ver algún video, noticias o cuando tengan oportunidad de que salgan a la calle o demás, chéquense quiénes llevan cubrebocas y qué tipo de cubrebocas llevan. Ahí tan solo ustedes pueden analizar por medio de un cubrebocas el estatus social. Por ejemplo, habrá a lo mejor personas que tengan la posibilidad económica de comprarse esos cubrebocas de los más caros, de los KN95, ¿verdad? A lo mejor habrá personas que no tienen esa posibilidad, pero que hicieron el esfuerzo y lo compraron. O a lo mejor hay personas un poco más humildes, ¿verdad? Que a lo mejor traigan un paliacate que le cubra la boca y la nariz, como si fuera un cubrebocas. A lo mejor hay aquella persona que trae un cubrebocas bordado o así. Hay unos muy bonitos que son bordados así al estilo mexicano, ¿verdad? Que pues no son tan económicos, o hay otros inclusive que hasta son de marca, ¿no? Por ahí algunos futbolistas
los ventanearon por sacar unos cubrebocas así con la marca esa de Louis Vuitton y todo ese rollo. Bueno, entonces esta es una forma muy rápida de hacer un análisis en cuanto a la estratificación social. Aquí en México hay 6. Este estudio se hizo el 8 de mayo del 2014, o sea, hace 6 años estamos hablando, y por lo regular son las mismas clases sociales que hay aquí en México, ¿no? Y pues obviamente está en base a sus funciones, costumbres, situación económica y de poder, ¿sí? Uno cree que nada más la estratificación social se refiere a la cuestión, si bien económica tiene mucho que ver, también es igual hasta la cuestión del poder, ¿no? Bien, tenemos los 6 tipos, que es la clase alta baja, que por ejemplo la clase alta, pues ahí sí son los top one, número 1, los number one, ¿verdad? En este caso, pues muy poquitas familias, obviamente, yo creo que nada más la pura familia de Carlos Slim y unos que otros por ahí inversionistas, los Azcárraga probablemente, y demás. Luego sigue la clase alta baja, que tiene también sus características. La clase media alta, que incluye a la mayoría de hombres y mujeres de negocios profesionales que tienen ingresos estables económicos. Y bueno, se piensa que es aproximadamente el 14% de la población nacional. Media baja, que está formada por oficinistas, técnicos, supervisores y artesanos calificados, que es más o menos el 20% de la población nacional. Baja alta, que es más o menos el 25% de la población nacional, que está conformada principalmente por obreros y campesinos, que es la fuerza física de la sociedad, nos dice aquí. Y la baja, que representa aproximadamente el 35% de la población y está constituida por trabajadores temporales e inmigrantes, comerciantes informales, desempleados y gente que vive de la asistencia social. Fíjense nada más, un 35%. Y yo creo que ahorita en cuestión de pandemia ha de haber aumentado ese porcentaje y desgraciadamente es muy probable que siga aumentando por todas las cuestiones estas de trabajo, fuentes de trabajo que se han cerrado y demás. Ahora, estamos hablando de movilidad social y desigualdad, como les había comentado hace rato, un ejercicio rápido de desigualdad, que no todos tenemos las mismas posibilidades para comprarnos un determinado tipo de cubreboca o el cubreboca más seguro o demás, ¿no? Ese es un pequeño ejercicio que ustedes pudieran hacer en algún momento dado. Pero nos dice aquí, para los que no sepan, que la movilidad social es el conjunto de movimientos o desplazamientos que efectúan los individuos, las familias y en este caso grupos sociales dentro de un determinado sistema económico, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, ahorita por esa situación difícilmente la movilidad social en su mayoría no tenga una proyección de subir dentro del sistema económico, sino al contrario, o mantenerse o bajan, vaya, que no es lo indicado ni es no es lo esperado más bien, ni es lo deseado, pero desgraciadamente, dadas las circunstancias, es muy probable que pase. Entonces nos dice aquí que de cada 100 personas nacidas en pobreza, 74 se mantendrán en ella durante toda su vida. O sea, imagínense cómo reaccionan las personas, ¿no? Esto es mediante un estudio de movilidad social en México del 2019. Estamos hablando del año pasado. Chéquense bien. Dice, no es lo mismo vivir en pobreza al norte que al sur del país. También depende de eso. Inclusive por aquí dentro de este mismo estudio, que una de las causas también de esta movilidad o esta desigualdad es a causa del color de piel. Imagínense, todavía en eso estamos. O el también nacer hombre o mujer también determina la movilidad social, es decir, el lugar que ocupa uno dentro del sistema económico. Es de pensarse, chicos. Los voy a dejar ya en esta sesión. Chequen los exámenes, por favor, cualquier cosa, mándenme un correo. No se olvide de las tareas, por favor. Ahí les dejé el link de la película para que la vean y que no tenga oportunidad de verla, mándenme un mensaje para mandarles alguna síntesis o resumen para que ustedes puedan hacer sus tareas. Gracias, chicos, y nos vemos el lunes, por favor. Recuerden el examen hoy de 1 a 4 de la tarde, los 2 exámenes. Muy fáciles, 5 preguntas.